Bienvenidos a una nueva edición de Solid Financial Podcast. Hoy estamos aquí con el creador, fundador, presidente, CEO, como le quieran llamar, de Solid Financial Plan, Juan Franco. Juan, bienvenido. Muchas gracias, Pipe. Andrés, en formal, Sí, pero pues esa vámonos. es la parte, pero nosotros todos lo conocemos como Pipe. Y bueno, aquí muy alegre de estar acá y pues sí, contar un poco de la historia de cómo comencé esta carrera, ¿no? Exacto. Hoy vamos a hablar de los orígenes de Juan en esta industria, cómo fue esa transición, cuáles fueron los momentos buenos, los difíciles, etcétera. Cuéntanos primero de todo, vamos hacia el principio. Sí, Llegaste a Estados Unidos hace muchísimo tiempo. sí, en 1982, o sea, Yo nací en el 81, para darnos una o idea. sea O que sea, está ahí, sí, allá va a ser 43 años que llegué a Estados Unidos y pues vine a estudiar inglés. Primero que todo, yo no pensaba quedarme en Estados Unidos y no a estudiar inglés. Era el único que no sabía inglés de la familia y quería eh, volver y pues cuando terminé la parte de inglés decidí quedarme a estudiar a la universidad y mis padres me pagaron los primeros años de estudio y después ya me dijeron que no podía seguir. ya no podían seguir pagando. Ya, porque Ya. el cambio salió de 60 pesos a como a 280 pesos en el tiempo y entonces pues yo busqué un trabajo y encontré que vendiendo libros puerta a puerta la gente ganaba buen dinero y ahí fue cuando comenzaron la carrera mía en Comenzaste ventas. como vendedor de libros y Biblias, puerta a puerta, en los años 80, Los años 80 por allá por Mississippi. en Correcto. Mississippi, correcto. Ese fue el comienzo. Entonces, pues, el compañero con que vivía en ese tiempo, Miguel, el roommate, que es de Guatemala, él había vendido y era una persona, pues, muy de tecnología y no tenía nada de vendedor y ahorró como $2,000. Entonces dije, si se puede ahorrar $2,000, con eso yo me podía pagar un semestre en ese tiempo. Entonces dije, si él puede ahorrar, yo puedo ahorrar lo mismo, por lo menos me puedo pagar un semestre. Y sí, y vendí y ahorré $3,000. Entonces ese fue el primer verano, que fue muy bueno. Me pude ir ahí mismo, ya empecé a reclutar y traje a Tito, a mi hermano, el segundo verano. Y traje parte, pues un grupo bueno y pues ya ahorré como $8,000 el segundo verano y el tercer ahorré más de 12,000 y ya en los últimos, me quedé por 8 años, ganaba como $25,000 en un verano, que eso era como lo que ganaba una persona en un año y pues un muy buen salario en ese tiempo. ¿Y Entonces, qué es lo que sientes que más te quedó de esa época como vendedor? A nivel de lo que aprendiste, a nivel de tu mentalidad, ¿qué te dejó eso, esa experiencia para el futuro? uf, muchísimo. Yo creo que pues la universidad es muy buena, la parte de disciplina le enseña a uno y pues yo estudié la parte de tecnología, mercadeo, todo esto, pero lo que me enseñó la parte de los libros es la mentalidad digamos, de ese mindset, esa parte, digamos, que le dicen a uno que uno tiene que tener para tener un negocio y más que todo en ventas. Eh, pues uno tenía días muy malos a veces en ventas y días muy buenos y eso era up and down y entonces esa parte pues fue buenísimo para mí. Ir a puerta es una enseñanza grandísima y pues llevar cuentas, digamos, cuántos son mis gastos semanales, todo lo que hace uno en un negocio pequeño, lo enseñó eso y cómo, digamos, reclutar, cómo digamos, hacer un equipo, cómo enseñarle a otra persona a hacer lo que uno hace y en ventas, pues eso es muy importante. Entonces todo eso lo aprendí y yo creo que me quedó siempre de por vida. Y de ahí ya, pues ya estabas establecido en Estados Unidos, empezaste pues otro camino en otra industria, que era ¿cuál? La industria, digamos, fue fundraising. Fundraising. Eso fue Para quien no sabe, porque, ¿qué es el fundraising fundraising? es, digamos, trabajar con las escuelas, ¿no? Trabajar Con con las las escuelas, escuelas. puede ser pública o privada, era con más que todo las escuelas de primaria, secundaria, digamos,
en donde a uno les ayuda a levantar fondos. Entonces, digamos, es como... A recolectar fondos para proyectos de la escuela. Sí, entonces, digamos, la gente de Latinoamérica no tiene mucho esto, ese concepto, pero la gente está acostumbrada a vender cosas, pero se quedan con el dinero para ellos. Acá es el dinero para las escuelas. Y hay un porcentaje que las compañías le dejan le dan los productos, le dan premios a los muchachos y todo eso. Entonces, hay un porcentaje que se va bien grande para la escuela. Y hay compañías que viven de eso. Entonces, lo interesante que era una compañía de más de $1 billón, una compañía que es grande, pues, en otros países, en Estados Unidos, muy pequeña, pero era una industria. Que tiene muchas familias que viven de eso. Interesante. Y estuviste en esa industria 27 años. 27 años. 27 años. Y tienes 61. 61, o sea, casi la mitad de la vida. Sí, en esa industria. Fundraising fue una experiencia muy buena. Me encantaba que era trabajando con muchachos, con niños. Que me tocaba invitar a la gente de los PTA, los PTOs, que son la gente que corre las organizaciones voluntariamente, a los principals de los colegios, a las profesoras. Ahí fue donde conocí a mi esposa, Julie. Que era una maestra. Una maestra de tiempo. Entonces yo comencé y pues uno de mis mejores amigos fue el que me trajo a esta industria. Digamos, Dan Hatcher, pues él básicamente estaba haciendo eso y mi sales manager de libros se dio cuenta pues que yo ya no podía seguir estudiando, entonces tenía que sacar un H1, entonces le dije, tengo que conseguir a alguien que me haga un sponsor, y él me ayudó a conseguir a esa persona, Dan Hatcher, me hizo un sponsor de un H1 para que trabajara en su compañía, y pues empecé a trabajar, le empecé a ayudar, hice buen trabajo, pero pues uno ganaba en ese tiempo, yo me acuerdo, ganamos como $20,000 en todo el año, entonces digamos, pues yo en libros vendía y me ganaba más, pero me gustó mucho el tema, y entonces le dije a Dan Hatcher, ¿será que puedo hacer esto independientemente? Y él me ayudó a formar mi propia compañía. Y formé la propia compañía y empecé, pues ya se me duplicó como a $40,000 ese año. Y empecé a buscar otras oportunidades, y pues ahí fue cuando llegó lo del Cookie Dough. El Cookie Dough, digamos, era como muy nuevo en ese área, y pues éramos los reyes del Cookie Dough en Texas. Nosotros llegamos a traer más de 40 trailers llenos de Cookie Dough en un año a Houston. Entonces nos conocían por todo Estados Unidos como los Cookie Dough Kings. Cookie Dough Kings, ok. ¿Y cuál fue el evento o qué fue lo que pasó pues, para que se interrumpiera esa carrera de 27 años en esa industria? En 2017 fue un día, en agosto del 2017, cuando uno se está preparando pues, el volumen, porque nosotros teníamos un warehouse, pues digamos, de más de 6,000 square foot, teníamos empleados, teníamos pues todo preparado y teníamos mucho inventario en ese tiempo, en agosto, y yo en ese tiempo tenía como 15 vendedores, digamos, full time, y pues les iba bien, todos ganamos bien. Y de pronto llegó la inundación de Harvey. Harvey pues fue un desastre natural que pasó aquí en Houston, y llegó ese huracán y se inundó todo Houston, básicamente casi más del 80% de los barrios pues estuvieron inundados, y en la casa nuestra no se inundó, pero el negocio nuestro sí se inundó. Pero de la casa te tuvieron que sacar en bote, me acuerdo. Me tocaron que sacar en bote, y me tocó que irme a Katy, que es cerca. Nos llevaron ahí nos quedamos como 3 semanas. La casa se salvó, pero el negocio no. El negocio en ese momento estaba localizado en el más al centro de la ciudad, y estábamos a más de 12 pies de altura o 10 pies, y el agua entró más de 17 pies de altura, entonces entraron como 6 pies dentro de la oficina y tumbaron todo, todas las computadoras, los shelves, todas las cosas, todo se fue cayendo, y cuando llegamos estaba un desastre. Ese fue el 2017, pues pasaste por esa parte, y después más adelante, cuando ya te estabas levantando de nuevo como vendedor, llegó COVID. Sí, fue la pandemia que todos pues, recordamos del 2020.
y eso pues obviamente no, a todos nos generó diferentes tipos de problemas. Entonces, como me decidí, digamos, en el tiempo del 2017, decidí salirme de warehousing, digamos, Ujú. de inventario. No quería hacer más inventario. ¿De qué manera encontraste o iniciaste en esta industria de los seguros? Pues fui en la parte de COVID, pues cuando estaba ahí sentado en mi casa por más de un mes, sin poder salir ahí, cuando empecé a llamar a todos mis clientes y una de las clientes mías ya estaba metida en la parte de finanzas, la parte, digamos, con seguros y pues yo no sabía, yo le pregunté qué es lo que tú haces, entonces me dijo, sí, lo único es que yo me reúno ahorita virtualmente porque por el COVID, entonces le dije, ah, sí, qué interesante, y yo no me puedo meter en esto. Me dijo, sí, si quieres, yo te explico, y pues me explicó y me pareció, pues yo de una vi que era algo como multinivel, que Ujú. era básicamente que era más reclutamiento y traer gente que vender. Pero dije, no, yo no pierdo nada en ese momento. Y entonces era vender a término, invertir a la diferencia. Y entonces yo pues, comencé con esta compañía y en 3 meses me di cuenta pues, de que no era lo mío con ellos, pero que muy interesado en seguros, que saqué mi licencia de seguros y empecé a buscar y me di cuenta que eran compañías que básicamente tenían acceso a leads, que eran Ujú. personas pues que ya están buscando lo que uno quiere. Entonces ahí fue cuando contacté, pues hasta entrevisté con State Farm, me dijeron que tenía que pagar $50,000 para comenzar mi, mi agencia, que me pareció pues una exageración, sin darle a unos leads ni nada. Y encontré a Family First Life, que fue la que más nos ofreció. Primero una comisión muy alta, leads, todo, entrenamientos, todo. Entonces ahí fue cuando pues, me uní a Family First Life en julio del 2020. ¿Y cómo fueron esos primeros meses en la industria de los seguros? Primero vendías en casa, ¿no? Ibas a la casa de las personas para venderles. Sí, exactamente. Empecé puro gastos finales, pero lo bueno es que el primer mes yo deposité más de $5,000 ya en mi banco. Entonces, para mí ya eso fue, yo creo ya en esta industria, es algo que puedo Ujú. seguir. Y más que todo, medio tiempo. Yo empecé como pensando que la carrera mía seguía con fundraising. Pero en diciembre del 2020 me decidí totalmente porque ya para eso ya estaba vendiendo más de $20,000 mensuales, empecé a ver que se podía hacer algo mejor que la carrera que era inventario, seasonal, todas esas cosas. Entonces ahí fue cuando pues, empezamos yendo a las casas, haciendo las presentaciones, era todo gastos finales y después mortgage protection. Ujú. Eso, y el mortgage protection pues, era mejor que la parte de final expense, pero era básicamente lo mismo que teníamos que ir a las casas. Y de repente con el tema de la pandemia todo se virtualiza Ujú. y las compañías se adaptan, ¿no? Para sus plataformas, sus foros, sus formatos, todo para permitir que todo se haga de manera virtual. ¿Cómo fue esa transición y cómo le sacaste provecho a ese cambio? Sí, ese fue un cambio buenísimo porque por las redes sociales empezamos pues yo vi que existían cosas que yo no sabía, como TikTok, Ujú. como Instagram, y pues yo tenía Facebook, pero pues había gente que hablaba de TikTok, entonces yo pues, le pregunté a Hachi cómo podemos comenzar con TikTok, y bueno, entonces el tal es que yo encontré la manera de empezar a hacer mis propias redes sociales Ujú. con TikTok y con Instagram y empecé a poner videos y a poner y poco a poco y encontré una persona en Colombia que me ayudó a Tavares, un amigo, ya a hacer videos profesionalmente, a empezar a hacer y me di cuenta que la gente estaba más interesada no en reclutar o hablar de cuánto dinero gané yo, sino en seguros de vida. Cuando ponía algo de seguros de vida, la gente escuchaba. Entonces la gente como que me seguía. Oh, quiero saber más de eso. Quiero saber acerca del seguro de vida. ¿Cómo es que trabaja eso? Y empezamos a ver que los que tienen cash value, como los IULs, son los más populares, que era Ujú. algo que
Y el IUL empezó pues como que me interesó muchísimo porque veía videos que pues me atraían. Cuando veía un video de IUL, pues es un video muy interesante, tiene tantas cosas que uno puede hacer, que tax free, que todo esto, entonces pues me interesó mucho. Y para quien no lo conoce, digamos, pues explícanos como de manera muy simple, muy sencilla, ¿qué es el IUL? La IUL pues ¿Verdad? es una póliza que tiene dos partes, ¿no? La parte del seguro de vida que protege que en caso de un accidente, una enfermedad grave o una muerte. Y la otra parte que es como un ahorro en la compañía de seguro de vida que básicamente crece indexadamente, Ujú. básicamente usando un index como el SP 500, que son las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. Lo bueno es que crece con el mercado, pero cuando el mercado se cae, pues queda en cero, digamos, Ujú. no se cae. Entonces no está garantizado no perder el dinero de las personas y en este momento, digamos, es muy importante Ujú. eso de que la gente no tenga que perder su dinero en el mercado. Ujú. Y pues tiene otra gran que es libre de impuestos. O sea que cuando uno se jubile ya tiene todo el dinero libre de impuestos, que uno tiene acceso a su dinero, que uno puede hacer préstamos como si fuera su propio banco, Ujú. algo que yo he hecho con mi IUL. He Ujú. comprado propiedades con esto, digamos, entonces me parece que se puede utilizar O perfectamente. sea, básicamente utilizas el cash value como un respaldo, le Ujú. pides prestado a la compañía de seguros a una tasa muy baja, Exactamente, inviertes o haces lo que quieras con el dinero, que es dinero libre de impuestos, y lo devuelves cuando quieras, a tu propio ritmo. Si lo quieres exactamente. devolver rápido, lo devuelves rápido. Si te quieres demorar, te demoras. Exactamente, Correcto. es perfecto. Esa es una gran. Entonces, pues el IUL es Pero como importante también mencionar que con estas pólizas hay que diseñarlas bien, ¿no? O sea, tiene que ayudarte una persona que sepa hacerlas. exactamente. El diseño de la IUL es extremadamente importante. Ujú. Entonces, esa es la parte que nosotros nos especializamos acá en Y eso es lo que Solid ofrece Financial Plan. principalmente Solid Financial Plan, que es como todo este tema de formación para que los agentes, los que ya estamos acá, los que son nuevos, los que están llegando, entiendan cómo se manejan estas pólizas de manera correcta, y en eso se basa mucho esta empresa que ya lleva pues 5 años andando, ¿no? Entonces, Ujú. ¿cómo ves a Solid Financial Plan hoy y cuál es la proyección para la compañía? Solid Financial Plan, ahorita completamos ya 2 meses de vender más de $1 millón como agencia, Mensual. digamos mensual. Mm. O sea que y nosotros no tenemos más de 70 agentes que escriben negocios. O sea Ujú. que tenemos el porcentaje que estamos escribiendo por cada agente es el más alto que ha habido en la historia de Family First Life, digamos, Wow. por agente. Entonces, digamos, estamos escribiendo a un volumen muy, muy grande por agente. Hay agentes que están haciendo cada mes $100,000. Entonces, digamos, Una locura. es muy bueno. Yo personalmente escribí más de $1 millón En un año. ya en un año, personalmente. Y sé que se puede lograr, que hay personas que van a lograrlo y yo sé que en el futuro van a haber personas que van a escribir más de $2 millones, ¿entienden? Entonces no es algo que es tan difícil. Y para las personas que de pronto están considerando pues esta opción del tema de la industria de los seguros de vida para complementar, suplementar el ingreso, generarse un poco más de ingresos si lo hacen de tiempo parcial o dedicarse de tiempo completo, etcétera. Solid Financial Plan pues es una de las compañías con mayor impacto en la comunidad latina en Estados Unidos. Es una de las de las primeras, no sé si somos la número uno, pero estamos ahí arriba en todo caso. Entonces, pues tú qué le dirías a las personas, ¿por qué unirse a una compañía como Solid Financial Plan? Pues nos dedicamos exactamente a esto, a los IULs y también a las anualidades, que son básicamente los productos indexados. Ujú. Ese es nuestro fuerte. Tenemos el mejor porcentaje por agente y los mejores productores en la agencia en esta rama. O sea que podemos enseñarle a cualquier agente nuevo, sea que vengan sin licencia y les podemos ayudar a sacar su licencia, o personas que ya vienen con experiencia de otra agencia y les podemos ayudar a cómo empezar a hacer la parte de los ayudas y vender muchísimo. ¿Entiendes? Aquí esa es la parte, cómo adquirir los leads,
cómo hacer las presentaciones, cómo hacer las citas, todos los pasos los tenemos ya listos y en inglés o en español. Perfecto, Juan. Pues gracias por compartir tu historia, que siempre es muy interesante. Y pues gracias a ustedes por ver el Solid Financial Podcast y nos vemos en una próxima edición. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces aquí en el Solid Financial Podcast, como ya saben, tenemos una tradición que es retar a la persona entrevistada para que meta, ¿cuántos? 30 cestas en 10 segundos. Si lo logra, se gana $100. Adelante, Juan, a la 1, a las 2 y a las 3. Ok. 10, 30, 29, 27, 26, 25. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí la primera. Ahí la primera. Hijo de pucha. Más difícil de lo que pensé. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dos canastas. Dos canastas y casi que colgándose ahí para poder Hijo de que pucha. llegara. Bueno. Hice cerca de... Son $10 por cada canasta. Está...